hermanos, vamos a estar viendo la destrucción de la tierra, la parte 2 según Mateo 24. Chita waykipanaykuna qawarishasun kunampaqar iminaki hallp'apacha chayanqa thumikuyninman iminata que yanchispaq simin y profecía qillqakuna juntarikushan al pie de la letra, se mana ima ch'ulla simillapas manaqa junt'akunqachu wayqipanaykuna, llipinmi junt'arikunqa k'ip'uchukay p'unchiypaq wayqipanaykuna. Entonces qallarizun kunan yanchispa siminta t'aqwiriyta imaniwasunmi yanchispa siminpi que Jerusalén llaqtamanta qawarizun wayqipanaykuna imina chayamunqa ki destrucción, o sea imina Jerusalén llaqtapi pasaran ki destrucción. Entonces qawarizun yanchispa siminta Mateo 24 chipi mashkarikusun que biblianchista t'aqwirizun wayqipanaykuna Mateo 24 chipi rimarishan que destrucción imina hamunan karan Jerusalén chima nisha ahnata. Más dice versículo 15: por tanto, cuando veéis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces, queridos hermanos, una de las señales para el pueblo cristiano era que tenían que ver lo que ha dicho el profeta Daniel del lugar santo, hablando de Jerusalén, diciendo que si venían los soldados romanos, tenían que ellos, es el momento de salir. Entonces el versículo 16 dice: entonces los que están en Judea huyan a los montes, y el que está en la azotea no descienda para tomar algo de su capa, y el que está en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Y dice el versículo 19: mas hay de las que están encintas y de las que crían en aquellos días. Orad pues que vuestra oída no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Entonces, queridos hermanos, la advertencia, las profecías que Jesús había dicho justamente en cuanto a la destrucción de Jerusalén, dijo que cuando llegaran los soldados romanos a destruir Jerusalén, entonces el pueblo tenía que estar atento a la destrucción y por tanto tenían que ver la señal. Y la señal era justamente, queridos hermanos, tenían que estar atentos a la señal que Cristo había dicho. Y vamos ahí al libro de Lucas, el capítulo 21, el versículo 20. Wayqipanaykuna mashkarikusun libro de Lucas en chipi t'aqwirishasun qawarishasun imina yayanchik Jesucristo ña payqa niranna imatawan ki libro de Lucas chipi nishan chaykunata t'aqwirisun ñawincharisun y chayman hina ñuqanchis kunan tiempo reparasun ajnanachu kashan manaraqchu. Entonces Lucas capítulo 19, vamos a ir a Lucas el capítulo 19, hablando de la destrucción de Jerusalén. Bueno, vamos a un poquito adelantar justamente para poder entender lo que está diciendo aquí en el libro de Lucas capítulo 21, un poquito más adelante, el capítulo 21 y el versículo 20 y 21. Dice así: pero cuando veréis
a Jerusalén rodeada de ejércitos. Sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces, ¿cuál era la señal que tenían que ver los discípulos? Tenían que ver justamente la señal del ejército romano. Y dice aquí, cuando vean ustedes al ejército romano, eso era la señal, hermanos. Y cuando el ejército romano rodearía Jerusalén, entonces ha llegado el momento de salir de las ciudades. Ha llegado el momento de abandonar Jerusalén. Y dice el versículo 21, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que están en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella. Porque estos días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Queridos hermanos, dice aquí en el libro Conflicto de los Siglos, hablando justamente de este texto, dice así, ni un solo cristiano pereció en la destrucción de Jerusalén. Cristo había prevenido a sus discípulos y todos los que creyeron a sus palabras esperaron atentamente las señales prometidas. Queridos hermanos, ¿qué es lo que esperaron los discípulos? Las señales prometidas atentamente. Quiere decir que ellos estaban despiertos. Quiere decir, hermanos, que ellos estaban estudiando las profecías. Por eso dice aquí Conflicto de los Siglos, hablando justamente de los discípulos, está justamente en la página 30, párrafo 1. O también está en la página 29, párrafo 3. Conflicto de los Siglos, página 29, párrafo 3. Ahí está hablando. Dice bien claro, hermanos, que tenían que estar observando los discípulos las señales prometidas por Cristo Jesús. Quiere decir que tenían que estar estudiando profecías, hermanos. Porque si no hubieran estudiado la profecía bíblica, entonces los discípulos no se hubieran dado cuenta que el soldado romano, que el ejército romano estaba rodeando Jerusalén. Por eso, hermanos, es muy importante para estos últimos días estudiar la profecía bíblica. Estudiar Mateo 24, el libro de Daniel, el libro de Apocalipsis. Tenemos que estudiar como nunca, dice hermanos. Aquí el libro que tengo, Evento de los Últimos Días, hablando justamente de Daniel y el libro de Apocalipsis, nos dice así. Y vamos a leerlo en este librito, Evento de los Últimos Días, el cual nos dice que tenemos que estudiar estos libros de Daniel y Apocalipsis. Está en la página 15, en el párrafo 3. Evento de los Últimos Días. Página 15, párrafo 3. Dice así. Se necesita un estudio mucho más detenido de la palabra de Dios, especialmente Daniel y el Apocalipsis deben recibir atención como nunca antes. La luz que Daniel recibió de Dios fue dada especialmente para los postreros días. Queridos hermanos, la luz que fue dado a Daniel y el libro de Apocalipsis son ¿para qué días? Para los últimos días, hermanos. Entonces, hermanos, hoy deberían estar predicando las iglesias, en todas las iglesias. Hoy debería estar predicándose las profecías de Daniel y Apocalipsis y Mateo 24. Hoy debería estar dándose en los sermones. Pero, queridos hermanos, al parecer que eso no está sucediendo. Por eso dice aquí, hay otro libro que tengo, el libro Obreros Evangélicos. Tengo otro libro que
también habla de Mateo 24. Dice, el capítulo de Mateo 24 me ha sido presentado repetidas veces como algo a que se debe ser atraída la atención de todos. Vivimos hoy en el tiempo en que las predicciones de este capítulo se están cumpliéndose. Expliquen nuestros predicadores y maestros estas profecías a aquellos a quienes instruyen. Excluyan, dice, de sus discursos los asuntos de menor importancia y presenten las verdades que decidirán el destino de las almas. Obreros Evangélicos, la página 154, párrafo 2. Entonces, huequepanaykuna, nishawanchis ki qelqapipas, ñawincharinanchis Mateo 24 chita, porque chipin moqanchispaj kashan hatun tuyrukuna, porque kunan unchikuna moqanchis kawsashanchis que Mateo 24 chi qelqapi iminacha hamushan ima tuyrukunacha kashan chip unchikunapis moqanchis kawsashanchis kunan unchikuna wayqipanaykuna. Chimi nishan pikunacha yayanchispaq seminta apashanku, pikunacha yayanchispaq seminta ch'iqrichanku, paykunan yachachinanku nishanmi llaqtanchista. Paykuna yachachinanku llipin wawamasinchita que Mateo 24 nisqamanta rimarinanku nishanmi kipi wayqipanaykuna. Entonces, queridos hermanos, estamos viendo que la destrucción de Jerusalén justamente está representado con la destrucción de este mundo. Queridos hermanos, el libro de Mateo 24 tiene doble cumplimiento. O sea, mana chi Jerusalén llaqtallapaqchu, sino también para los que vivimos en estos últimos tiempos. Y vamos a leer que dice aquí en el libro de Mateo 24 que tiene el doble cumplimiento. Ahora vamos a leer justamente el libro El conflicto de los siglos, la página 25, párrafo 1. Queridos hermanos, El conflicto de los siglos son uno de los libros que más debería leerse en estos últimos días. Este libro debería estar leyéndose de tapa en tapa, porque, queridos hermanos, esto nos ayuda a entender la profecía bíblica y su desarrollo en los eventos finales. Y dice así aquí en este libro, vamos a leer, y dice, si bien es cierto que sus palabras no fueron entendidas en su plenitud, su significado tenía que hacerse más y más claro a medida que el pueblo cristiano necesitase de dicha instrucción. La profecía del Señor envolvía un doble significado, al par que se anunciaba la ruina de Jerusalén. Presagiaba también los horrores del gran día final. Entonces, queridos hermanos, estamos viendo que iba a cumplirse las profecías de Mateo 24 en los tiempos postreros. O sea, Mateo 24 tiene un doble cumplimiento. La primera parte se ha cumplido con el pueblo de Jerusalén, con la nación judía. La segunda parte se va a desarrollarse en el mundo entero, hermanos. Se va a desarrollarse con todos los que vivimos hoy en día, hermanos. Entonces, a medida, dice, que va avanzando las profecías bíblicas, se va haciéndose más claro, dice. En un inicio, los discípulos no habían entendido bien todavía estas profecías. Entonces, queridos hermanos, cuando en el libro de Segunda de Pedro nos habla la palabra del Señor y nos dice la profecía bíblica va en aumento. Y dice aquí en Segunda de Pedro, el capítulo 1, el versículo 19. Vamos a leer. Huequepanaykuna, nishawanchis yayanchispa simin. Kipi conflicto los ciclos chipi nishawanchis ahnata.
Iminacha mocanchis kashanchis kunawan chirikichu mana allintachu quizás entendishanchis profeciata. Pero estudias mocanchis chayqa yayanchis ashwanta pay k'anchayta kuwasun. Ki qillqakunata, ki profecía qillqakunata allinta mocanchis entendinanchispaq y ajnapi mana mocanchis q'utusqa kananchispaq. Chaypaqmi ki segunda de Pedro capítulo 1 versículo 19 nisha ajnata. Tenemos también la palabra profética más segura. ¿Qué dice Pedro? Tenemos la profecía bíblica, hermanos, dice Pedro, que es lo más seguro que puede existir, a la cual dice, hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en el lugar oscuro. Entonces, queridos hermanos, estudiar la profecía bíblica significa tener la antorcha en un lugar oscuro que va a dar luz. Y dice luego ahí la continuación, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces, hermanos, a medida que nosotros estemos estudiando la profecía bíblica, entonces nacerá en nuestro corazón el lucero de la mañana. ¿Qué significa eso? Que entenderemos claramente las profecías bíblicas, y lo cual, hermanos, nos preparará para no ser engañados por el enemigo, para no ser sorprendidos por Satanás, porque los discípulos, los primeros cristianos, ellos estaban estudiando la profecía bíblica, y por eso ni un cristiano, dice, fue destruido en la destrucción de Jerusalén. Así que, queridos hermanos, Pedro dice, tenemos la palabra profética más segura, que es una luz en medio de las tinieblas. Queridos hermanos, qué gran bendición que el Señor nos ha dado todo hoy en día para poder estudiarlo. Pero vamos a ir justamente a la destrucción que tenía que pasar. Vamos a ver cómo tenía que ser destruido y por qué estaba llegando a ese punto. Dice así, en este libro, El conflicto de los siglos, vamos a seguir leyendo justamente el capítulo hablando de la destrucción de Jerusalén, y la página 27, párrafo 2. Dice así, queridos hermanos, si nosotros rechazamos la profecía bíblica, el quien va a tomar el control es el enemigo, dice. Cuando más grande era la paciencia de Dios con Jerusalén, tanto más crecía también la rebeldía y la maldad de los judíos. Queridos hermanos, hoy en día el amor de Cristo es aún más grande, pero también a la vez dice que crece el pecado, la rebeldía, la maldad va creciendo también. Dice, al hacerse crueles y llenarse de odio para con los discípulos de Jesús, no hacían más que rechazar la última oferta de misericordia. Entonces Dios les privó de su protección y dio rienda suelta a Satanás y a sus ángeles y a la nación, y la nación se entregó en brazos del caudillo que ella misma se había elegido. Queridos hermanos, Cristo quiso salvar a la nación judía. Cristo quiso salvar a los habitantes de Jerusalén, pero ellos, al rechazar la última oferta de misericordia, prefirieron estar con Satanás, se entregaron a Satanás y a sus ángeles, lo cual, hermanos, trajo las desgracias que ellos tenían que pasar, hermanos. Dice así, menospreciaron la gracia de Cristo, sin considerar que de este modo, despreciaban la única fuerza capaz de destruir sus malos instintos. El resultado fue
que los hombres, obedeciendo los impulsos de su corrompido corazón, cayeron en el abismo de las más viles pasiones, fomentadas con todo el poder de Satanás. Los hombres no razonaban, ya se había apartado de la razón. Estaban completamente dominados por sus impulsos y arrastrados por la ciega rabia. En su crueldad se volvieron satánicos, tanto en la familia como en la nación, en las clases bajas como en las clases superiores del pueblo. No reinaba más que la sospecha, la envidia, el odio, el altercado, la rebelión y el asesinato. No había seguridad en ninguna parte. Los amigos y parientes se hacían traición unos a otros. Los padres mataban a los hijos y estos a sus padres. Los que gobernaban al pueblo no tenían poder para gobernarse a sí mismo. Las pasiones desordenadas los convertían en tiranos. Los judíos habían aceptado falsos testimonios para condenar al Hijo inocente de Dios, y ahora las acusaciones más falsas hacían inseguras sus propias vidas. Queridos hermanos, cuando uno se aleja de la protección del Señor, quien va a tomar el control de las personas, el control de las mentes humanas, es Satanás. Y si va a tomar Satanás, hermanos, estamos viendo cómo ha pasado en Jerusalén. Es donde dice reinaba la crueldad, donde se habían vuelto satánicos, tanto dentro de la familia y también para la sociedad, desde los pobres hasta la clase de los ricos. Huequepanaykuna, Kikuna pasaran Jerusalén llaqtapi, Kikunan mokanchista rishchachiwananchis kisimikuna, porque kunan unchikuna aqnallataqmi kanqa wayqipanaykuna, ashwanraqmi kanqa, mana que Jerusalén llaqtapi iminacha pasaran chayqa solamente pishichalla, chikallan chayqa, pero kunan puchukay p'unchiypaqqa ashwan millimi runa tukupunqa. Queridos hermanos, estamos viendo que estas profecías se tenían que cumplir y vemos que tenía que ser destruido Jerusalén, porque vino, ayer hemos quedado que vino el general Sextio Galo. Y Sextio Galo, ¿qué dijo, hermanos? Cuando vino Sextio Galo a destruir Jerusalén, ¿qué hicieron los judíos? ¿Qué hicieron los cristianos? Queridos hermanos, cuando Sextio Galo viene, el general Sextio Galo rodea Jerusalén, pero algo pasa y hacen la retirada. Y cuando hacen la retirada, ¿qué hacen los judíos? Empiezan a seguir detrás del ejército romano y por detrás pelean. Pero ese era el momento de ¿qué? De que los cristianos tenían que salir de Jerusalén. Cuando el ejército romano se retira, porque vino a destruir, pero se retiraron. Y cuando hicieron la retirada, era el momento oportuno para que el pueblo cristiano, para que los discípulos salieran de Jerusalén y tenían que irse a los campos. Queridos hermanos, vamos a leer aquí en este libro, El conflicto de los siglos. Justamente está hablando del general Sextio Galo. Dice, después que los soldados romanos al mando del general Sextio Galo hubieran rodeado la ciudad, abandonaron de pronto el sitio de una manera inesperada, y eso cuando todo parecía animables para dar un asalto inmediato.
Perdida ya la esperanza de poder resistir el ataque, los sitiados estaban a punto de rendirse, cuando el general romano retiró sus fuerzas sin motivo aparente para ello. Empero la previsora misericordia de Dios había dispuesto los acontecimientos para bien de los suyos. Ya estaba dada la señal a los cristianos que guardaban el cumplimiento de las palabras de Jesús, y en aquel momento se les ofrecía una oportunidad que debían aprovechar para huir, conforme a las indicaciones dadas por el Maestro. Queridos hermanos, parecía, dice, que el pueblo judío iba a rendirse ya porque estaban de miedo, porque el ejército romano había rodeado todo Jerusalén. Pero por providencia del Señor, ellos se retiraron. Y era el momento exacto, era la señal exacta para que todos los cristianos salieran de Jerusalén. Y se recordarían ellos justamente las palabras de Jesús que les había dado las indicaciones a los discípulos. Queridos hermanos, hoy en día Dios también nos ha dado las indicaciones exactas para salir y no hacernos atraparnos con los soldados romanos. Hoy en día, ¿quién es el soldado romano? ¿Quién es el ejército romano? Sabemos que es el Papa de Roma, que él está rodeando otra vez a Jerusalén. Queridos hermanos, ¿y qué significa justamente el general Sixto Galo? ¿Qué significa, hermanos, para nosotros? ¿Qué significa estar rodeados? Hoy en día significa que las leyes dominicales están rodeando al pueblo de Dios. Otra vez la señal está claro, hermanos. Cuando las leyes dominicales salgan, es el momento de que el pueblo de Dios tiene que salir de las grandes ciudades y tiene que abandonar, hermanos. Queridos hermanos, dice aquí, vamos a leer. ¿Y qué hicieron, queridos hermanos, los discípulos? Dice, habiéndose retirado Sextio Galo, los judíos hicieron una salida para perseguirle, y entre tanto que ambas fuerzas se disponían para el combate. Mientras tanto, los cristianos pudieron salir de la ciudad, aprovechando la circunstancia de estar los alrededores totalmente despejados de enemigos que hubieran podido cerrarles el paso. Hermanos, ¿qué habían aprovechado los cristianos? Ellos habían aprovechado el momento oportuno, había llegado para que ellos pudieran escapar, porque estaban dentro de Jerusalén también ellos, pero era el momento de que las puertas se habían abierto, el camino se había despejado y era el momento de salir, hermanos. Y hoy en día, ¿cuándo será ese momento? Hoy, ¿cuándo será ese momento que el camino se está abriéndose? Es justamente ahora, hermanos. Es justamente cuando ahora puedes comprar un pedazo de tierra en el campo. Es justamente ahora donde puedas sembrar todavía aún frutas, aún puedes sembrar verduras. Ahora es el momento, hermanos, de poder adquirir un pedacito de tierra. Porque llegará el momento de que no podremos ni comprar ni vender. Llegará el momento cuando la ley dominical salga, no tendremos nada, hermanos. Perderemos todas nuestras posesiones, perderemos todos nuestros bienes, perderemos nuestro dinero. Ahora es el momento, hermanos, de poder aprovechar, porque el camino está despejado, hermanos. El camino en este momento, hermanos, el general Sixto Galo se ha retirado por un momento, pero va a volver el general Tito, la cual no va a perdonar y va a sacar la ley dominical
y no hay vuelta atrás, hermanos. Eso debería estar en estos momentos la preocupación de hoy en día, hermanos, de nosotros. Queridos hermanos, dice aquí, este conflicto de los ciclos, sigo leyendo. Espantosas fueron las calamidades que sufrió Jerusalén cuando el sitio fue nuevamente emprendido bajo el mandato del general Tito. La ciudad fue sitiada en el momento de la Pascua. Queridos hermanos, ahora viene ¿quién? Se había retirado Sexto Galo y era en ese tiempo la fiesta de los tabernáculos y estaban toda la nación judía reunidos en Jerusalén. Habían venido los judíos de diferentes lugares, pero queridos hermanos, se habían retirado. ¿Y cuánto tiempo duró esa retirada? Duró aproximadamente 3 años y medio. Queridos hermanos, el general Sixto Galo viene en el año 64, más o menos, en el año 64, y lo cual demoró en volver otra vez el ejército romano 3 años y medio. ¿Y qué hicieron en esos 3 años y medio los judíos? Los cristianos ya no estaban ya en Jerusalén. Los cristianos ya se habían ido al campo, a otros lugares. Pero los judíos, ellos estaban todavía en Jerusalén. ¿Y qué hicieron en ese tiempo, hermanos? Si ustedes leen el conflicto de los siglos, dice bien claro que ellos, dice, estaban haciendo negocios, estaban felices, ahí estaban progresando. ¿No es lo que está pasando lo mismo, hermanos? ¿No es como cuando vino el COVID? Sería como que vino el general Sixto Galo y nos advirtió y nos dijo, no hay salida, nadie sale, nadie puede comprar ni vender, porque recuerden que las notarías estaban cerradas, pero como que ahora se retiró Sixto Galo y pasó el COVID y todos hemos vuelto a la normalidad. Y hoy en día, ¿qué está haciendo el pueblo cristiano? Otra vez hemos vuelto al mundo, otra vez estamos detrás del dinero, detrás de las cosas de este mundo. Lo mismo hicieron los judíos, hermanos, y no se dieron cuenta de que otra vez volvería el ejército romano, pero esta vez con el mandato del general Tito, y era justamente en la fiesta de la Pascua, donde también otra vez todos los judíos habían venido de diferentes lugares a esta fiesta de la Pascua, lo cual en ese momento fueron rodeados por el ejército romano. Y dice bien claro, el general Tito dice que hizo, la ciudad fue sitiada en el momento de la Pascua, cuando millones de judíos se hallaban reunidos dentro de sus muros. Los almacenes de provisiones que de haber sido conservados hubieran podido abastecer a toda la población por varios años. Habían sido destruidos a consecuencia de la rebelión y de las represalias de las facciones en lucha. Entonces, queridos hermanos, ahora viene el Papa de Roma, pero no va a perdonar al pueblo, hermanos, porque el general Tito significa que viene la ley dominical y que va a ser decretado a nivel mundial. Y cuando salga esta ley dominical, queridos hermanos, no hay vuelta atrás. La destrucción llegó de este mundo, hermanos. Esa es la señal más grande para los cristianos hoy en día, hermanos, para que nosotros no podemos estar ya dentro de las grandes ciudades. Pero también el otro contexto nos dice, hablaremos otro día, que también va a haber mártires. Eso ya es otro tema de estudio, pero ahí les dejo, hermanos, para que puedan investigar. Ahora dice, Sixto Galo rodea la ciudad y el pueblo judío estaba en fiesta. Millones de judíos estaban concentrados en Jerusalén. Pero queridos hermanos,
¿qué es lo que pasó? Como ellos fueron rodeados, inmediatamente después de pasando los días, vino el hambre. Porque, queridos hermanos, ¿qué es lo que no tenían? Alimentos. Bien, ya casi estamos por terminar. Queridos hermanos, antes de poder terminar, vamos a poner justamente, hablando de la destrucción de Jerusalén, al pastor Esteban Bob, que también introduce a este tema. Vamos a escucharlo. Nuevamente entró la Shequina al templo que construyó Salomón. Éxodo 40, 34 y 35 dice, entonces, nota lo que dice Ageo 2, el versículo 6 al 9. Porque así dice Jehová de los ejércitos. De aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones. Ahí viene el nombre del libro de la hermana White, el deseado de todas las gentes. Y note lo que dice, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Es decir, esta casa que acabamos de construir después del cautiverio, dice, la gloria va a estar en esta casa. Y luego dice, mía la plata y mío el oro, dice Jehová de los ejércitos. Y luego viene una profecía que los judíos hasta el día de hoy no han podido entender. Dice, la gloria postera de esta casa, la que se construyó después del cautiverio, será mayor que la primera. Es decir, la gloria va a ser mayor que la gloria del templo que construyó Salomón, ha dicho Jehová de los ejércitos. Bien, queridos hermanos, estamos viendo que la destrucción de Jerusalén era inminente, o sea, no había vuelta atrás. Esto, cuando estudiamos la destrucción de Jerusalén, es donde nosotros podamos ver cómo va a ser destruido este mundo, hermanos. Así como dentro de Jerusalén, ¿qué había pasado? Vino la hambruna. No solo eso, hermanos. ¿En qué terminaron ellos? Después que vino la hambruna, vino la peste, las enfermedades. Después que vino las pestes, tanto hambre que había, hermanos, que muchas mujeres que tenían sus hijos o muchos padres que tenían hijos, aún por el hambre que tenían, han tenido que cocinarse a sus mismos hijos, hermanos. Esto se va a cumplir otra vez, queridos hermanos, pero veo que todo esto, hermanos, muchos podemos decir, ¿qué va a ser? O sea, no puede ser que pase todo esto, pero queridos hermanos, si lo que Jesús dijo sobre Jerusalén y se ha cumplido al pie de la letra, también ahora en estos últimos días se va a cumplir, hermanos, al pie de la letra. Entonces, queridos hermanos, tenemos que estar nosotros, los cristianos, los atalayas, tenemos que estar preparados para ese día, porque llegará este día, hermanos. Entonces, queridos hermanos, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Estamos viendo que la destrucción de Jerusalén representa también la destrucción de este mundo. Ya para terminar, dice aquí en la última parte, en el libro El conflicto de los siglos, y voy a leer, dice, el mundo no está hoy día más dispuesto a dar crédito al mensaje dado para este tiempo, de lo que está en los días de los judíos, para recibir el aviso del Salvador respecto a la ruina de Jerusalén. Venga cuando venga el día de Dios, caerá repentinamente sobre los impíos desprevenidos, el día menos pensado, en medio del curso rutinario de la vida, absortos los hombres en los placeres de la vida, en los negocios, en la casa de dinero, cuando los guías religiosos ensalcen el progreso y la ilustración del mundo, y que los moradores de la tierra se dejen arrullar por una falsa seguridad. Entonces dice, como ladrón que a medianoche penetra en las habitaciones descuidadas, así caerá la inesperada destrucción sobre los desprevenidos
y no podrán escaparse. Queridos hermanos, es el momento actual que vivimos. Muchos estamos desprevenidos. Muchos pastores aún, dice, están predicando la prosperidad, pero llegará el momento de la destrucción. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga grandemente a cada uno de vosotros. Queridos hermanos, para que puedan ver justamente estos temas y puedan a través del internet, puedan ustedes escucharle nuevamente. Estamos, ahí voy a dar el nombre, puedan anotarse ustedes. Nos pueden buscar en YouTube como Ministry Madison Vet 7. Ministry Madison Vet 7. Queridos hermanos, nos pueden buscar ahí en YouTube. Entonces ahí puedan ver los temas que se está desarrollándose tanto en español y en quechua, hermanos. También, hermanos, puedan apoyarnos, si ustedes quieren apoyar a este ministerio para que podamos seguir predicando tanto en quechua y en castellano por las redes sociales, por Facebook y por YouTube. Queridos hermanos, nos puedan apoyar. Les voy a dar mi número: 926 31 91 22. 926 31 91 22. Ahí nos pueden apoyar, hermanos. Ese mismo número tiene yape. Ustedes puedan yapear para que la palabra del Señor pueda seguir avanzando. Este es el momento donde nosotros debemos invertir nuestros bienes para la causa del Señor. Queridos hermanos,